Hola, cordial saludo. Mi nombre es Gustavo Ojeda, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD en el programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En el día de hoy voy a hacerles una pequeña presentación o hablarles sobre la anatomía ósea del cráneo, la anatomía ósea de la cara, de la caja torácica, de la columna vertebral y de la pelvis. Voy a hacerles un pequeño comentario sobre estas partes del cuerpo humano. Comenzamos por el cráneo. El cráneo, como todos sabemos, es una caja ósea que es donde se aloja y la encargada más bien de alojar el encéfalo, y esta está formada por 8 huesos, 4 de ellos son pares y 4 impares. Los pares, que son los parietales y los temporales. Tenemos que los parietales están sustituidos entre el frontal, el occipital y por encima del temporal. Y los huesos temporales son los que están situados por encima del temporal, el parietal y el efenoide, y encierra todo lo que tiene que ver con los sentidos de la audición. Los huesos impares, como es el frontal, el occipital, el esmoide y el efenoide. El frontal es el que está situado en la parte anterior del cráneo, el occipital en la parte posterior e inferior del cráneo. El efenoide está ubicado en la parte media de la base del cráneo y el etmoide está ubicado en todo el frente del esfenoide. Ahí hablamos algo sencillo de los huesos del cráneo. Ahora hablamos sobre la anatomía ósea de la cara. La anatomía ósea de la cara es un conglomerado óseo situado en la parte inferior y anterior de la cabeza. Esta contiene en sus cavidades la mayor parte de los sentidos. La cara está formada por 14 huesos. Empecemos, que son 6 pares, que son los huesos nasales, que son los huesillos cuadriláteros. Tenemos los maxilares, inferior y superior, los malares, el unguis o lagrimales, los cornetes y los palatinos, que son los que forman el cielo de la boca. Y los impares, que son el vomer, que está situado en la parte interna de la órbita, y la mandíbula, también llamada maxilar inferior, que es el único hueso movible de la cara. Hablamos ahora de la caja torácica. La caja torácica está formada por las costillas, el esternón. Las costillas se articulan posteriormente con la columna dorsal o columna torácica y anteriormente con el esternón. Las costillas son 24 y se dividen en 7 pares verdaderas que se articulan en el esternón gracias a los cartílagos, 3 pares falsas que se unen a un solo cartílago, el cual se une al esternón, y por último las 2 flotantes. Eso con respecto a la caja torácica. Ahora hablamos de la anatomía ósea de la columna vertebral. La columna es una columna de huesos que forman el esqueleto axial. Esta estructura brinda un soporte fuerte y a la vez flexible al tronco. Además, alberga a la frágil médula espinal. La columna consta de 33 vértebras ubicadas una debajo de otra y están conectadas por la articulación de la carilla vertebral en la parte posterior de la columna. Estas articulaciones permiten el movimiento de los huesos de la columna. La médula espinal es la que pasa a través del canal vertebral ubicado en la parte posterior de la vértebra
y se extiende desde la base cerebral hasta llegar a la región lumbar. La columna vertebral en las personas adultas comprende 4 curvaturas básicas. Las regiones sacra y torácica son curvaturas en la parte anterior, mientras que las regiones lumbares y cervicales son cóncavas en la parte posterior. Las vértebras están estabilizadas por ligamentos importantes, separadas por discos intervertebrales que funcionan como especie de amortiguadores de choques, y está clasificada así: la columna cervical, que son 7 vértebras, la columna dorsal o torácica, que son 12 vértebras, la columna lumbar, que son 5 vértebras, y tenemos la parte sacra y coxis, que ya ahí están en más o menos como 9 huesillos, lo conforman esos dos. La columna cervical está compuesta por las primeras 7 vértebras, como lo dije anteriormente, y se extiende desde la base del cráneo hasta la parte superior de la columna dorsal. Las dos primeras vértebras, la C1 y C2, porque son llamadas así desde la C1 hasta la C7 cervical, entonces tenemos que la C1 y la C2 tienen una forma y función única, donde el cráneo se apoya en la primera vértebra llamada atlas y la segunda llamada axis. El atlas, que es la que permite los movimientos hacia adelante, hacia atrás, y el axis, girar la cabeza, ¿ya? Donde su curvatura es convexa. Es ahora con la parte de la columna dorsal o torácica. Esta es la que forma el esqueleto axial, blinda un soporte fuerte y a la vez flexible al tronco del cuerpo. Está formada por 12 vértebras, que están compuestas por un pedículo y por láminas que su curvatura son convexas. Son 12 vértebras, como lo dije, son llamadas desde la D1 hasta la D12 o T1 hasta la T12. Tenemos entonces la parte de la columna lumbar. Está diseñada para cargar la mayor parte del cuerpo. Las estructuras de las vértebras lumbares son más anchas, más grandes, más amplias, y su curvatura es convexa. Son 5 vértebras denominadas desde la L1 hasta la L5. Eso con respecto a la parte lumbar. Y tenemos lo que es el sacro. Este sacro tiene 5 huesos o vértebras que se fusionan en especie de un triángulo para formar el sacro. Este está localizado en los 2 huesos, entre los 2 huesos de la cadera, muy por debajo del sacro. Tenemos también los 5 huesos pequeños, más pequeños, que se fusionan para formar lo llamado el coxis. Ahora vamos a hablar por último ya de la anatomía ósea de la pelvis. La pelvis es una región anatómica más interior del tronco. Es un embudo óseo muscular que se estrecha hacia abajo. Está formada por huesos como el ilio, la cresta ilíaca, las articulaciones sacroiliaca, el isquio, el acetábulo, la sínfisis púbica, las fosas ilíacas y el agujero obturador. Esas son las partes que conforman la pelvis. Hasta aquí este pequeño comentario sobre lo que es la anatomía ósea del cráneo, de la cara
de la caja torácica, de la columna vertebral y de la pelvis. Espero que sea un poco de su agrado, les sirva para algo. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo, mi nombre es Gustavo Ojeda, estudiante de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias y un feliz día.